Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, aquí estamos una vez más con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer. En estudio estamos en la primera semana. Nosotros quisiéramos recordar a cada creyente, a cada amigo que da seguimiento a estas lecciones. Hay una guía de estudio que usted puede conseguirla en las tiendas IATPAS, es una tienda de libro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Están distribuidas en las principales ciudades de nuestro país. Más información, usted puede comunicarse con miembros de iglesia en cualquier iglesia adventista y muestre su interés en estudiar esta guía de estudio, y que aquí en Radio Amanecer, en este espacio, siempre compartimos el segmento diario de estudio. Hoy estaremos compartiendo con ustedes nuestro sumo sacerdote. Recuerden que esta es la primera lección del trimestre y cuyo tema general de la primera lección es la guerra detrás de todas las guerras, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Apocalipsis 12, 7 y 8. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Con esto en mente, saludamos a nuestro compañero de viaje hacia el cielo, y durante todo este trimestre está con nosotros el pastor Cristian Veras. Pastor, muchas bendiciones, que Dios le proteja siempre. Bendiciones, pastor, de igual manera, muchas gracias, que Dios puede estar con usted y con los suyos siempre. Amén, amén. Y con ustedes, amigos y hermanos, que a esta hora sintonizan Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Esto es Radio Amanecer en Estudio. El día de hoy vamos a estudiar un tema fascinante, como decía mi compañero, Jesús nuestro sumo sacerdote. Les invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios. En este momento pedimos que tu presencia divina, oh Dios, nos pueda dirigir, nos pueda preparar para que los comentarios que hagamos a esta guía de estudio sean de beneficio espiritual para cada oyente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para el día de hoy. Pastor, siempre que se habla de sumo sacerdote, en un ambiente cristiano, especialmente dentro de un ambiente adventista, pues trae a la mente, evoca a la mente las funciones de sacerdote que realizaba alguien descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, especialmente descendiente de Aarón, que realizaba el sacerdocio. Entonces reconocemos que los sacerdotes hacían una intervención en el santuario, y el sumo sacerdote lo hacía una vez al año. Eso es dentro de la economía judaica, y que nosotros como adventistas estamos muy bien relacionados. Hay otras personas que pertenecen a algún tipo de denominación, y cuando se le habla de un sacerdote o sumo sacerdote, también pueden tener sus ideas. Sería importante que antes de entrar en muchos detalles de la lección del día de hoy, podamos refrescar esas ideas del sacerdote y el sumo sacerdote. Sí, el sacerdote podía ser un hijo del sumo sacerdote. De hecho, había varios, dependiendo de los hijos que tuviese el sumo sacerdote. Los sacerdotes ayudantes, por así decirlo, preparaban los sacrificios, ayudaban, asistían al sacerdote en lo que tiene que ver con los servicios como tal. Ellos tenían que ver con el incienso, quemar el incienso, entre otras cosas, pero el sumo sacerdote era el que entraba
al lugar santísimo, como usted decía, un día al año. La palabra una vez al año se refiere a un día, porque el sumo sacerdote, de acuerdo al texto en el libro de Levítico, entraba y salía el mismo día posiblemente 3 veces, posiblemente, pero entraba y salía. Ese día el sumo sacerdote, y únicamente él, tenía acceso al lugar santísimo del santuario celestial, y era el encargado de la mediación sacerdotal. ¿En qué consistía la mediación sacerdotal? Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado causó una tremenda separación entre Dios y la humanidad. Cristo se ubica en medio de Dios y la humanidad caída, porque se coloca como mediador de ella y dice: todavía puedes llegar al Padre. Hay un plan trazado por el cual Dios puede ser reconciliado con la humanidad y la humanidad con Dios. A través de un mediador tú puedes acercarte a Dios, y ahora está Él para mediar por nosotros. Es nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, y nosotros debemos venir y presentar nuestro caso ante el Padre por medio de Jesucristo, y así tenemos acceso a Dios. Ahora, lo cierto es que Cristo es representado por ciertos símbolos o figuras, y uno de esos símbolos o figura es el santuario. El santuario es un símbolo de Cristo. La realidad misma del templo es Cristo, pero el sacerdocio humano también es un símbolo de Cristo. Está diciendo que hay esperanza y que todavía Dios puede ser alcanzado a través de una mediación, pero no una mediación de hombres, sino de Dios mismo. 2 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y hombre, Jesucristo hombre. Por lo tanto, pastor, como el sumo sacerdote humano naturalmente moría, Cristo asume el sacerdocio real de una sola vez y para siempre. Nosotros quisimos preguntar al pastor Veras para que nos pusiera en contexto el por qué el nombre de sacerdote, sumo sacerdote, porque pensar en la actualidad fuera de ese contexto, pues la lección a veces se haría un tanto difícil de entender. Era una parte simbólica donde las actividades que realizaban los sacerdotes o sumo sacerdote tenía una indicación que tendría cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote. De manera que en lugar de presentarnos delante de un hombre, o ya el sistema que caducó ya no tiene valor, nosotros podemos presentarnos directamente a nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros en el reino de los cielos. Y es así, pastor, como podemos ponernos en contacto con el texto sagrado para ver un poquito y para que nos hable acerca de esa figura maravillosa que es nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Y hay algunos pasajes ahí en la carta a los Hebreos que de manera brillante toca el autor de esta carta para que podamos entender la obra maravillosa que nuestro sumo sacerdote Jesucristo está haciendo por nosotros. En Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, y el capítulo 7, versículo 25, esos versículos nos dan a entender que en medio de la tentación, del dolor y el sufrimiento, nosotros podemos acudir a un sacerdote que tiene compasión por nosotros y que siempre está pendiente de nuestras necesidades. Es así, pastor, porque Pablo dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces hace un llamado fascinante, porque dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está hablando del sacerdocio de Cristo, un sacerdocio perfecto. Era necesario, de hecho el mismo Pablo dice que tal sacerdocio nos convenía. ¿Por qué?
porque Jesús realmente como nuestro sacerdote divino está avanzando en la mediación. Nosotros, pastor, nos beneficiamos de esa mediación de Cristo. ¿De qué? De su función. ¿Por qué de su función? Porque es un mediador misericordioso. Es decir, conoce nuestras debilidades y bajezas y así tiene misericordia de nosotros. Hebreos 5, 1 al 10. También de su linaje, el orden de Melquisedec. Cristo no es un sacerdote de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Usted lo mencionó al principio, porque los sacerdotes de la familia de Aarón murieron todos. Y ya la tribu no existe, de hecho. Lo que está diciendo que el sacerdote caducó, el sacerdocio caducó. Ahora, Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdote para siempre. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Su derecho a ser sacerdote a través de un cambio de ley. Hebreos 7, 11 al 16. Dios hace un decreto. ¿Quién le dio el sacerdocio a la tribu de Leví? ¿Se acuerda, pastor? El sacerdocio a la tribu de Leví, sí. El mismo Señor. La ocasión cuando el pueblo hizo el becerro de oro, ¿se acuerda? Claro. Que la tribu de Leví fue la única que no realizó. Sí, entonces Dios le dio el acto sacerdocio. de adoración al becerro y por eso. Pero le quitó el sacerdocio a varias personas, dependiendo, naturalmente, eran sacerdotes corruptos, como la misma familia de Elí, con los hijos de Elí, que el texto dice que eran impíos. Claro. Entonces Dios le quitó el sacerdocio, se lo dio a Samuel. Samuel era un descendiente directo de Coré. Coré quería el sacerdocio. Dios nunca se lo dio porque era un corrupto y lo quería de una forma inadecuada. A Dios no le gusta que nosotros deseemos los puestos. Él nos coloca cuando Él entiende que somos idóneos para ocuparlos. De manera, pastor, que Cristo es ese sacerdote según el orden de Melquisedec. De acuerdo a su norma, un mejor pacto. Cristo como sacerdote tiene un mejor pacto. Hebreos 7, 17 al 22. Y su carácter, un sacerdote perfecto. De manera que, como dice Pablo, tal sacerdote nos convenía. Es muy interesante lo que está exponiendo, pastor. Y le escuchaba con mucho interés cuando incluso llegó a citar en un momento determinado una declaración de este capítulo 7 de Hebreo, en el versículo 26, donde dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Sin embargo, tomando referencia desde el versículo 25, subimos un versículo más, allí se nos habla acerca de lo importante y de lo especial que es el mismo sacerdocio de Jesucristo, por lo cual puede también salvar por siempre, perpetuamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y la idea es, ¿por qué nos convenía este sacerdote? Porque era santo. El sacerdocio, como usted bien decía, en el antiguo Israel habían personas que no eran dignos de ese sacerdocio, aunque lo apartaban, pero cometían sus errores. Sin embargo, en el sacerdocio de Jesucristo se conjugan ciertos elementos de mucha importancia. Un sacerdocio santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo le pregunto a usted, pastor Cristian Veras, ¿no le gustaría tener un sacerdote como este que hace mención aquí, Hebreos 7, 26 y 25? Por supuesto que sí, pastor, a todo ser humano le convendría. Nos convendría en primer lugar porque no era pecador, no fue pecador, nunca pecó, ni en pensamiento, pero al tomar nuestra naturaleza fue perfeccionado por la obediencia y el sufrimiento. Es así. Está tomando el lugar de la humanidad y está tomando el lugar del cielo, el único que puede hacerlo, que por eso muy bien Juan lo llama en el Apocalipsis el testigo fiel y verdadero, porque ante el cielo representó dignamente a la humanidad y ante la humanidad representó dignamente el cielo. Perfecto, pastor Veras. Yo creo que todas estas informaciones que hemos venido dando, primero iniciamos haciendo una ilustración del sacerdocio del antiguo pueblo de Israel,
de dónde viene el sacerdocio, cuáles eran las funciones del sacerdote y luego del sumo sacerdote, y la hemos aplicado que ese sacerdote es Jesucristo. Pero uno se pregunta ahí en la Biblia, ¿hay algún tipo de información que podría hablarnos de la forma en que Jesús se siente cuando dice que Él es nuestro sumo sacerdote? ¿Sentiría Jesús cierto grado de satisfacción al saber que Él es nuestro sacerdote? Vamos a consultar la palabra de Dios, Pastor Veras, y podemos encontrarnos con algunas declaraciones importantísimas en el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Cuando se habla del Evangelio de Juan en el capítulo 17, me parece que ahí habla acerca de esa oración intercesora que Jesús hace por sus discípulos. Y entonces la gran pregunta es, ¿se sentiría Jesús bien en llamarnos a nosotros como sus hijos y por quien Él intercede? Es importante la pregunta, y yo quisiera decirles que Juan 17, Jesús pronunció estas palabras posiblemente el martes antes de la crucifixión, en la misma semana de la crucifixión, y ya se estaba despidiendo. De hecho, fue el último discurso registrado en la Biblia que Jesús le dio a sus discípulos, y tiene una triple división, pastor y estimados amigos. Tiene 26 versículos. Sí. Versículos 1 al 5, Jesús ora por Él mismo. Y dice: Padre, la obra que me diste la he acabado, he terminado esta obra que me diste. Los versículos 6 hasta el 20, Jesús ora en una intersección por sus discípulos, y entonces 20 al 26 ora por los que habrían de llegar por el testimonio de ellos. Al culminar su papel en esta tierra como Dios hombre, Cristo lo hace de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque está incluyendo a todos los seres humanos que vendrían por la predicación de los apóstoles, y está diciendo que los guardes del mundo. Eso se llama intersección. Cristo está intercediendo por nosotros unos 2000 años antes de que naciéramos. ¿Y saben qué? Eso indica el tipo de sacerdocio de Cristo. Él no quería ser sacerdote para lucrarse, como el sacerdote terrenal, que era lucrado, que le llegaban, cuando había, por ejemplo, el día de la expiación, que llegaban miles y miles de animales, la tesorería del sacerdote crecía, y era utilizado, está bien, para los servicios del santuario, pero el sumo sacerdote era un hombre muy rico. Sin embargo, en una paradoja, Cristo es nuestro sumo sacerdote y es pobre, viene pobre. ¿Qué le parece, pastor? Claro, aunque posee todos los bienes del universo. Salmos capítulo 50. Claro, entonces decide abandonar todo eso y venir a esta tierra y convertirse en nuestro sumo sacerdote, que el único anhelo y deseo que tiene es salvar a los seres humanos. Por eso, pastor, conforme a la pregunta que yo le hacía y que usted ha contestado de manera muy satisfactoria, si Jesús se sentía cómodo, nosotros podríamos escucharlo de su propia declaración que se registra ahí en el capítulo citado de Juan 17. Note usted, pastor y amigos oyentes, lo que el mismo Señor dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Wow. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y luego añade: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos que han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto quiere decir que ciertamente el Señor Jesucristo se siente muy satisfecho, como lo dice a su Padre Celestial, de que pueda llamar que nosotros somos sus ovejas y Él es nuestro sacerdote, nosotros somos sus criaturas, y Él ora para que también como el Padre y el Hijo están juntos, también el Señor esté junto a sus hijos que ha redimido en esta tierra.
Hay un anhelo que Cristo tiene y que prima en su corazón. El mayor anhelo de Él, de acuerdo a lo que acabas de decir, pastor, es que Cristo quiere que estemos con Él. Esa es la idea. Que estemos juntos. ¿Dónde? En el cielo. ¿Es bueno el cielo? Una de las razones por las que el diablo no quiere que nosotros vayamos al cielo es porque él sabe que es bueno. Y como es egoísta y él sabe que es bueno porque estuvo allá, no quiere que vayamos. Pero escuchen algo más. Si el cielo es bueno, la tierra nueva todavía será mucho mejor. Y Cristo quiere que estemos con Él. Dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, que nosotros moraremos con Dios en el Monte Santo. Vamos a descomponer esas declaraciones porque ha dicho dos cosas muy importantes. Si el cielo es bueno, la tierra renovada será mejor. El cielo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No será la morada de los santos redimidos? Sí. Y una tierra nueva, ¿a qué se está refiriendo? Para que los hermanos y los amigos que nos están escuchando, al escucharle hablar acerca de si el cielo es bueno y la tierra renovada mejor, entonces vamos a ubicarnos en ese contexto para explicar bien el concepto. Nosotros moraremos en el cielo por 1000 años en la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga en su segunda venida, nos llevará al cielo y estaremos 1000 años con Él. Pero luego, dice Apocalipsis capítulo 20 al 21, que vendrá la nueva Jerusalén, diseñada por Dios, y dice que Dios estará con su pueblo. Moraremos en la misma presencia de Dios, en una tierra nueva. La palabra nueva que utiliza Juan en el libro de Apocalipsis, neos y kainos, hay dos términos, neos y kainos. Sin embargo, Juan utiliza una cosa mejorada, pero que esa mejora quedó todavía más perfecta que el original. Okay. Lo que nos está diciendo, el Edén era bueno, la tierra nueva superará al Edén. Por eso decía que será mucho mejor, y no será mejor solo por el lugar, sino por la presencia misma de Dios, porque dice, y morará Dios con su pueblo y estará en medio de ellos. Estaremos con Dios, conoceremos al Espíritu Santo, a Jesús, y conoceremos también a los ángeles. Uno de mis anhelos más grandes, pastor, es conocer al ángel de guarda, el que estuvo conmigo desde el momento en que fui concebido en el vientre de mi madre hasta el día en que Dios me llame al descanso. Eso es cierto. Sí, será conocerlo. Maravilloso. Quizás alguna gente está reaccionando y dice, wow, pero esos pastores ahí, el pastor Veras y el pastor Scrogin, hablan de esto y uno cree como que es un sueño, es una gran realidad. Y es ahí donde muchas personas a veces no logran entender ese lenguaje divino, ese lenguaje del cielo, porque la palabra de Dios dice que las cosas espirituales se disciernen como pastor. ¿Como pastor? Sí. ¿O espiritualmente? Es así. Sí. Por eso es que a veces la gente nos escucha hablando en estos términos y dicen, pero ¿será acaso que están soñando? ¿Son soñadores? No, es que eso es real, de hecho. Y recuerdo cuando estaba llegando a la iglesia que escuchaba a los muchachos o los jóvenes hablar de esta forma y esa era la reacción que tenía. Ahora, ya quizás en los minutos finales uno podría hacer algún tipo de pregunta. ¿Tiene alguna necesidad especial en tu vida? Algunos dirán, bueno, pero que eso es retórico porque todos tenemos grandes necesidades. Pero si tú tienes una necesidad especial en tu vida, cuando hablamos acerca de esto, es importante que tú puedas contar esa necesidad a Jesús. Porque Jesús ha prometido darnos un lugar donde no va a existir el dolor. Él va a traer consuelo. Donde hay miedo, Él va a traer paz. Y donde hay culpa, Él trae perdón. Donde hay debilidad, Él trae fortaleza. La lección del día de hoy nos invita a confiar plenamente en ese sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, quien está en el cielo, intercede por nosotros, y ahí tenemos la promesa de vida eterna que dará
a todos sus seguidores, donde no existirá el dolor, ni el llanto, ni la muerte. Si tiene algún tipo de necesidad especial, te invitamos en este día a confiar plenamente en nuestro sumo sacerdote llamado Cristo Jesús. Sí, cuando el texto dice consumado ya el sacrificio de Cristo, cuando Él subió al cielo y rehusó la adoración de los ángeles hasta que no hubiese presentado la petición: Padre, aquellos que me has dado, que quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan capítulo 17, versículo 24. Está hablando de que Jesús no aceptó la adoración hasta que le hizo esa petición al Padre. Cuando Cristo asciende al cielo y es escoltado por ángeles en esa procesión que describe el Salmo 24, Cristo se sienta, pero no recibe la adoración como Dios hasta que le hace esa petición al Padre: los que me diste, quiero que estén conmigo. ¿Sabe, pastor, lo que eso está asegurando? Que un sacerdote fiel está pidiendo que sus hijos, que sus súbditos estén con él en el mejor lugar, que es el trono. Amén. Porque no solo es sacerdote, también es rey, como el orden de Melquisedec. Rey y sacerdote. Lo que está diciendo el pasaje es que Cristo pidió que fuésemos, número 1, reyes con él. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, y que también seamos sacerdotes de un nuevo sacerdocio y un mejor pacto. Amén. Pensamos que con esta declaración, este comentario del pastor Cristian Veras, es como para uno cerrar y estar centrando su pensamiento en el cielo y en este sumo sacerdote que intercede por nosotros. Padre, oramos a ti en esta hora agradeciendo por nuestro sumo sacerdote que es Cristo Jesús. En medio de situaciones adversas que nos ha tocado vivir, cuando pensamos que todo se derrumba bajo nuestros pies, ayúdanos a mirar a ese sumo sacerdote. Ayúdanos a refrescar esas palabras de las Sagradas Escrituras que nos invitan a creer que Cristo Jesús está muy interesado en la raza humana, y ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en tu palabra. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.